concepto que se plantea como el goce del máximo nivel de condiciones físicas, mentales, que definen como el derecho a la salud, eso implica que no es solamente contar con una infraestructura para responder ante la enfermedad, que se requieren unas ciertas condiciones de calidad de vida para que las personas podamos tener la garantía del derecho a la salud. Con la vivienda digna, con el trabajo digno, con la educación, con la recreación. Buena alimentación. Mejorar, digamos, el medio ambiente. Y la prevención y la educación en el campo de la salud. Y tener la información completa de lo que es el cuidado de la salud. Una política pública coherente. Que podamos participar los ciudadanos de manera efectiva en las decisiones que tienen que ver con mi salud, pero sobre todo con la salud de todos y de todas. Entonces, garantizar el derecho a la salud no solo implica que tengamos una muy buena oferta para la atención de la enfermedad, sino para que no nos enfermemos por lo que no debemos enfermarnos, ni muramos por lo que no debemos morirnos antes del tiempo que el ciclo de la vida nos determina para hacer. Y eso además requiere pues de una política social que sea consistente y coherente para que efectivamente los ciudadanos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida de acuerdo al interés y nuestra particularidad de región, de cultura, de condición de género y de etapa de ciclo en la que vivamos.